¿Y tú qué buscas en una emisora? Música, Información. género, Fútbol, debate, El Parche. cultura, Eventos. derechos humanos, poesía. el barrio. Y mucha revolución. ¿Estás buscando? Radio Barrio Adentro. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Todos los lunes por Radio Barrio Adentro, escucha Hablemos de Paz, programa de información y análisis sobre el proceso de negociación entre insurgencias y gobierno nacional. Este es un canto para unificar en una sola dirección. Bueno, muy buenas noches a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy en Radio Barrio Adentro. Hoy un nuevo programa de Hablemos de Paz, un programa para la pedagogía de la paz, de los acuerdos de La Habana, Cuba, que se realiza desde el noticiero Barrio Adentro. Hoy nos encontramos con una invitada que nos va a hablar sobre el punto de víctimas, el punto central del acuerdo de La Habana, Cuba. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, Diana, coméntanos un poco de tu experiencia en el tema de derechos humanos. Bueno, pues mi experiencia en el tema de derechos humanos es de hace como unos 15 años tal vez, desde que estaba en la universidad. Bueno, yo he apoyado el tema de derechos humanos con organizaciones campesinas, con la red Francisco Isaías y Fuentes en el suroccidente colombiano, y después pues en la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, desde antes de que comenzara a constituirse como movimiento político y social. Bueno, en el máster nos acompaña el día de hoy Juan David. Juan David, muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto acompañarlos nuevamente acá en el máster. Bueno, para el día de hoy, como decíamos, estamos hablando del punto de víctimas en nuestro tercer programa del Hablemos de Paz. Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y el compromiso sobre los derechos humanos. Acuerdo quinto sobre las víctimas del conflicto. Abro comillas. Resarcir las víctimas está en el centro del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FAREP. En tal sentido, en la mesa de conversaciones de La Habana hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 de la agenda de víctimas, que incluye los subpuntos 1. Derechos humanos de las víctimas y 2. Verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento hemos dado un paso fundamental al avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de la guerra en medio siglo que ha desangrado el país. Este acuerdo de víctimas tiene 10 puntos de los cuales va a empezar a tratar dinámicas, digamos, que conciernen al tema central de las víctimas como elemento principal de los acuerdos de La Habana, Cuba. El primero es el reconocimiento de las víctimas. Segundo, el reconocimiento de responsabilidad. Tercero, satisfacción de los derechos de las víctimas. Cuarto, participación de las víctimas. Quinto, esclarecimiento de la verdad. Sexto, reparación de las víctimas. Séptimo, garantías de protección y seguridad. Octavo, garantías de no repetición. Y noveno, principio de reconciliación. Y décimo, último, enfoque de derechos. Vamos a estar trabajando algunos de estos 10 puntos, no todos, porque pues bien saben ustedes, el tiempo apremia. El día de hoy tenemos ya, como ustedes saben, como invitada a Diana Nocua. Vamos a iniciar esta conversación partiendo de algunas estadísticas que encontramos para el trabajo investigativo del día de hoy, para dar fruto a este programa de víctimas que tiene que ver con el punto 5 de La Habana, Cuba. Según la investigación que hace el Grupo de Memoria Histórica en el Basta Ya, que es una fuente oficial, dicen que de 1958 al 2012, 220.000 víctimas han caído a causa del conflicto. Han caído 220.000 víctimas muertas a causa del conflicto, en el cual 81.5% son civiles y 18.5% son combatientes. Cifras de desaparecidos. La cifra oficial dice que son 25.000 desaparecidos,
La cifra de las organizaciones de derechos humanos dicen que son 50.000. Desplazados se encuentran entre 5 y 6 millones, lo que corresponde al 15% de la población, y también podemos encontrar una cifra que es bastante grande, que son 1.754 casos de violencia sexual. También encontramos que existen en este momento, del año de 1980 al 2012, 1.982 masacres, de las cuales 1.166 fueron auspiciadas por los paramilitares. Bueno, Diana, ¿qué tenemos o qué podemos decir frente a estas cifras de la cantidad de víctimas que tiene el conflicto en Colombia? Sí, cifras que son alarmantes, sean oficiales o no. Creemos que si son 25.000 desaparecidos, pues son bastantes también en el marco del conflicto armado. Bueno, primero que siempre hay subregistros, ¿no? Efectivamente, Colombia ha tenido que enfrentar la violencia sociopolítica casi desde su constitución como república, y todos los índices de violencia que se han presentado a lo largo de toda esta violencia, pues seguramente serán subregistros, porque la verdad histórica, lo que implica reconocer a los miles de desaparecidos, muertos, de la violencia, mal llamada violencia bipartidista, por ejemplo, incluso anterior al conflicto, nos podrían llevar a pensar que la oleada de muerte en este país tiene unas cifras mucho más dramáticas de las que se están presentando. Si uno hace referencia, por ejemplo, a los datos de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ASFADES, por ejemplo, plantea que hay valores muy superiores a la situación de desaparición forzada, incluyendo casi más de 100.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto social y armado. Podemos hablar de las cifras de desplazados, que superan los 6 millones. Podemos hablar también de las víctimas de la Unión Patriótica, que superan las 6.000. Y seguramente podríamos plantear una serie de situaciones que trascienden las cifras oficiales y que muestran que una de las necesidades fundamentales es la reconstrucción de la verdad, de los hechos de violencia, más allá del conflicto incluso, que han marcado la persecución hacia las organizaciones sociales y hacia el pensamiento diferente en este país. Bueno, este punto es el punto central de los 6 puntos que están en la mesa de diálogo de La Habana, Cuba. Las dos partes han acordado que las víctimas están en el centro de los diálogos. ¿Por qué crees que en este diálogo entre la FAREP y el gobierno nacional hay esa particularidad que no se había presentado en el Caguán, en Texcala y en la Uribe? ¿Por qué hablar de víctimas en esta ocasión? Porque se reconoce lo que implica la guerra y los daños colaterales que se plantean en el marco de la guerra. Obviamente cualquier situación de conflicto, y más con un conflicto social y armado que es el más antiguo del mundo, pues se presentan hechos que deshumanizan y que van más allá del accionar militar y digamos de lo que implica un enfrentamiento, una confrontación entre los actores, y eso es lo que ha pasado en el conflicto armado colombiano. De hecho, pues en el marco del derecho internacional humanitario y todo lo que implica el hecho del daño colateral, pues efectivamente se evidencia, y creo que en esto se ha logrado que las dos partes sean conscientes de ello, que hay tanto infracciones al derecho internacional humanitario como violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que son responsabilidad directa del Estado, pero hay un avance sustancial, como lo mencionas tú, y es que la insurgencia reconoce efectivamente que ha hecho daño en el marco del accionar de guerra, que la deshumanización de la guerra también implica responsabilidades de parte y parte, y que además pues es claro también allí que la guerra sucia que ha marcado el conflicto social y armado también tiene unas consecuencias notables que se espera evidenciar a través del reconocimiento de las víctimas y a través de las exigencias de estas y de que jueguen un papel muy activo en la definición de estos acuerdos. Bueno, para la segunda parte del programa vamos a hablar del reconocimiento de las víctimas, la participación de estas y el reconocimiento de responsabilidad, que creo que ahí se enmarcan esos 3 puntos. Una primera fase del debate sobre los acuerdos
de víctimas en La Habana, Cuba. Nos vamos con qué canción para la primera canción del día, Juan David. Nos vamos con Plan Colombia de Sistema Sonoro Escartel. País en guerra, ¿qué es el plan? Así es como se vive en el bajo. Cuidado, boom pa'l carajo en la juega. Toca ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el Parchesini. Yo, Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá, la troca llena. Yo, solo de mi gente, la loca mente de la gente. Se otra vez la policía, las 24 horas, porque huele a María. Régimen específico del político que tiene la sociedad en un estado extra crítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah, que no sabe lo que es, nah, no tener pa' comer, nah, con los hijos y mujer, nah, y el hogar que mantener, de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es Plan Colombia, chequenla. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a mi Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Pueblo, despierte, atracó Babilonia. Plan Colombia para acabar con la colonia. Guerra, ¡boom! En todos los distritos, ciudades, pueblos, zona de conflictos, que ahora son cheque estado paramilitar. Colombia, una bomba a punto de estallar. Quienes ponen las armas, no ponen los muertos. Resistencia, todos los colombianos. Cheque candidatos financiados por narcotráfico, cayendo en las manos del narco democrático. Parece ya la zona de Osama Bin Laden. En Colombia, las bombas caen. En el Caguán, las bombas caen. En Palestina, las bombas caen. En Kandahar, las bombas caen. ¿Qué es el Plan Colombia? ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Así es como se vive en el bajo, cuidado, check it now. Boom pa'l carajo en la juega, baby. Toco ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el Parchesini. Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La troca llena, yo, nah, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Se otra vez la policía. Las 24 horas porque huele a María. Régimen específico del político que tiene a la sociedad en un estado extra crítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah, que no sabe lo que es, nah, no tener para comer, nah, con los hijos y mujer, nah, y el hogar que mantener, de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia,
desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Continuamos con el tercer Hablemos de Paz. Hoy hablando del punto de víctimas en los acuerdos de La Habana, Cuba. Bueno, Diana, en esta segunda parte de nuestro programa ya hemos hecho como un reconocimiento a grandes rasgos de lo que son las víctimas, por lo menos en cifras en Colombia, de cuáles son los alcances que ha tenido este acuerdo como un acuerdo central. Vamos a hablar de los puntos o principios que se han acordado en este acuerdo que se dio en La Habana. El tema de reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad y participación de las víctimas. En el tema de reconocimiento, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué reconocer a las víctimas del conflicto armado? Porque parte del hecho mismo de reconocer la existencia de un conflicto político y social y armado en el país. Recordemos que por lo menos en los últimos 15 años se ha negado la existencia de un conflicto social y armado. Se ha planteado desde el establecimiento, desde el gobierno nacional, todo este tema del terrorismo, que implica también la política de seguridad de Estados Unidos y de las grandes potencias después del 11 de septiembre, y ello ha desdibujado también la necesidad de reconocer que hay unas causas estructurales del conflicto social y armado. A esto se suma, pues, que es necesario reconocer que el Estado ha hecho uso de la fuerza, ¿sí?, como pues, el ente que tiene el monopolio de la misma, para reprimir y para buscar el control, el statu quo, si se quiere, y para de alguna forma contener a la sociedad para que no se generen brotes de, como lo plantean ellos, subversión. Entonces, el reconocer a las víctimas implica precisamente reconocer que hay unas causas de la violencia en el país, que hay unas afectaciones directas de la guerra, ¿sí?, que hay víctimas de parte y parte, pero que hay una responsabilidad del Estado, y es precisamente importante allí reconocer que es el Estado el principal responsable y el directo responsable de las violaciones a los derechos humanos por acción u omisión, y ello conlleva pues a la necesidad de ratificar que existen víctimas en este país, que tienen voz, que tienen derechos, que tienen necesidades, y que para que se pueda construir la paz es preponderante que ellas hagan parte activa de este proceso. El tema de reconocimiento de responsabilidades. El discurso uribista se ha basado básicamente en decir de que ellos no avalan el proceso de paz porque es un proceso de impunidad. En este acuerdo hay algo que queda muy claro y que está escrito, y es las dos partes acuerdan y dicen: no vamos a intercambiar impunidades. O sea, no va a existir impunidad. ¿Cómo es el tema del reconocimiento de la responsabilidad en el acuerdo? El reconocimiento de la responsabilidad parte de lo que se mencionaba anteriormente, y es reconocer las afectaciones de la guerra de parte y parte. Podemos mencionar algunos gestos de voluntad, digamos, para el desescalamiento del conflicto, que preceden incluso la firma del acuerdo. Si ustedes recuerdan lo que sucedió en Bojayá, ¿sí?, pues cuando la iglesia es tomada por los paramilitares que están en confrontación con la insurgencia en medio de la población civil, y bueno, que el ataque de la insurgencia implica que haya más de 80 personas, miembros de la comunidad, asesinados, pues precisamente la insurgencia reconoce que hubo allí un hecho de guerra, que hay unas afectaciones, que no se esperaba que la población civil quedara en medio del conflicto y de la guerra, y que allí hay una necesidad de reconocer que hubo afectaciones, que hubo daño, que hay una necesidad de reparar el tejido social, ¿sí?, porque no se trata de el perdón y olvido, que precisamente es lo que implican los hechos o las leyes de impunidad o de punto final, sino que implica, y de ahí podemos ir mencionando algunos otros puntos del acuerdo, porque todo tiene relación, no lo podemos ver como víctimas por un lado, jurisdicción especial por el otro, sino que implica todo un sistema, como lo menciona el mismo acuerdo, lo que implica la justicia restaurativa. El reconocimiento de responsabilidad va muy guiado a eso, va de la mano con lo que implica la justicia restaurativa, y es precisamente resarcir el daño, ¿no? Resarcir el daño de quienes han sido afectados no pasa necesariamente solo por decir sí, yo o el movimiento o el grupo del que hago parte, en este caso Estado o insurgencia, hemos cometido una serie de hechos en el marco de la guerra afectando a la población civil que se convierte en víctima, sino que tenemos también la necesidad de
además de reconocer, evidenciar esa verdad y tratar de reconstruir pues, en las mejores condiciones de los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, el tejido social que ha sido destruido pues, precisamente por los daños que causa la guerra. Esto que tú nombras del tema de la justicia nos parece muy importante y clave que lo podamos abordar de pronto de una forma que sea un poco más clara para la gente. ¿Qué es la justicia punitiva y qué es la justicia restaurativa? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Bueno, la justicia punitiva es la que busca precisamente el castigo, ¿no? El castigo de quien es el que comete el delito o el victimario. Es casi como parte de la mentalidad social que se ha establecido, no solamente en el país, sino en el marco de la normatividad legal para sancionar a quien comete un delito a nivel de pues, todo el mundo. Busca castigar el delito a través de la privación de la libertad o de otros hechos de justicia mucho más complejos, como en el caso de Estados Unidos, la pena capital o la pena de muerte. Esa es la justicia punitiva, la que considera que para castigar el delito hay que o eliminar al contradictor o privarlo de la libertad o limitarle todos sus derechos. La justicia restaurativa, en contravía de la justicia punitiva, busca así una sanción social del delito, una sanción que va más allá de la restricción de libertades y derechos, que busca precisamente una sanción social, pero que busca también la intervención de la comunidad en la mediación de quien ha hecho el daño y de la víctima en este caso. Y adicionalmente busca, precisamente la justicia restaurativa es muy útil en la aplicación de la resolución de los conflictos sociales y armados a nivel mundial, porque busca el principio también de la reconciliación, ¿sí? Para superar más de 60 años de guerra, para plantear la construcción de un nuevo país, se requiere un cambio de mentalidad. Y en esa medida, pues la justicia punitiva no sería muy útil, porque precisamente todos los conflictos armados y sociales del mundo, sobre todo los armados, pues plantean negociaciones. Y en las negociaciones las dos partes ceden, pero ninguna está dispuesta a ceder pues totalmente, si lo que se busca es participación política y tomar otras vías más democráticas para ejercer sus reivindicaciones. Entonces, la experiencia de otros conflictos armados en el mundo pues nos ha demostrado también, y seguramente se lo ha demostrado a las partes que están en la mesa, que para que se pueda generar un clima para la construcción de la paz, pues se requiere restaurar el daño, que la sociedad en su conjunto participe en la reconstrucción, digamos, de los tejidos sociales que se han destruido, que quienes han participado en la dinámica del conflicto, no solamente la insurgencia, sino que también los agentes estatales tengan la posibilidad de hacer un ejercicio de reflexión y perdón hacia las víctimas y que puedan también participar más activamente en la reconstrucción de esa sociedad a través de propuestas de trabajo, de desarrollo productivo, de ser útiles a la sociedad. Y ahí es donde la justicia restaurativa es clave. Sí, si la insurgencia aceptara, obviamente no lo hizo porque de eso se trata el acuerdo, que todos sus comandantes estuvieran tras las rejas 60 años, seguramente eso no podría aportar mucho a la reconstrucción de un nuevo país, ¿no? Seguramente sería mucho más útil que ellos, a través de todos sus años de lucha, de sus reivindicaciones, de sus propuestas, de plantear incluso apuestas políticas y económicas para un país diferente, puedan estar realmente aportándole a su sociedad. Entonces son bastante distintas tanto la justicia punitiva como la justicia restaurativa. Y pues la experiencia de otros conflictos armados a nivel de Latinoamérica también ha mostrado que ni es funcional la ley de punto final, perdón y olvido, ni es funcional que el Estado no piense qué va a pasar en un escenario de posible posacuerdo con quienes dejen las armas y comiencen a incorporarse a la vida civil, ni es también plausible que la sociedad pues no comprenda que a través de lo punitivo se va a solucionar un problema que va más allá de la comisión de un delito como una violación al VIH, por ejemplo, sino que tiene que ver también con las causas que llevaron a los insurgentes a armarse, la desigualdad social, la miseria, bueno, los asesinatos de muchos jóvenes por parte de paramilitares. Entonces, ahí como la clave es ¿qué van a hacer todos estos chicos y chicas, hombres y mujeres que han tenido que tomar las armas por diferentes problemas sociales, económicos y demás, cuando se incorporen a la vida civil?
No se pueden dejar todos tras la cárcel. No todos han estado participando en comisión de delitos o de violaciones al VIH. Sí, entonces hay niveles distintos y la justicia restaurativa permite pensar eso, cómo darle un tratamiento social también a todo este proceso de posible dejación de armas de la insurgencia. Claro, y principalmente en Colombia, donde se sufre un grave hacinamiento en las cárceles, donde la penitenciaría se convirtió en un lugar en donde simplemente se regula la pobreza, porque vemos que las cárceles en Colombia están llenas de pobres y se han creado delitos es simplemente para meter a gente pobre a la cárcel y poder así regular la pobreza en las ciudades, en las grandes ciudades principalmente. Ya para terminar esta primera etapa, hablemos de algo que se ha satanizado mucho en la Mesa de La Habana y tiene que ver con la participación social. Muchos sectores dicen que no hay participación en La Habana, pero vimos que hubieron 6 grupos, si no estoy mal, de víctimas que fueron a La Habana a discutir, a poner sus posturas, y que no solo fueron víctimas de un lado, sino que fueron víctimas diversas, víctimas que estuvieron en el marco del conflicto pues afectadas por uno u otro actor armado. Sí, bueno, primero que todo hay que mencionar que esta ha sido como una negociación en la cual se cede de parte y parte, ¿no? Entiendo yo que quienes solicitaron la participación directa de las víctimas pues fueron los miembros de la insurgencia. Y efectivamente fueron 6 grupos de aproximadamente 12 delegados, más de 60 víctimas, a plantear sus exigencias, sus necesidades, incluso sus miedos y su rencor, por decirlo de alguna forma, porque también es eso lo que sienten las víctimas ante el gobierno y la insurgencia en los procesos previos a la firma del acuerdo. Yo creo que hay que mencionar que este es uno de los acuerdos que ha contado con mayor nivel de participación de la gente, de la comunidad, de las víctimas directas. No fue así tan plausible, por ejemplo, con los otros acuerdos, el de participación política o el agrario en este caso. Pero en este acuerdo en particular se reconoce la necesidad de que las víctimas planteen sus propuestas para que se puedan incluir en la incorporación, sí, que se puedan incorporar al acuerdo, y que además de ello, pues se puede avanzar hacia la reconciliación. O sea, este acuerdo también es clave en función no solamente de reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos, porque el Estado efectivamente no lo ha hecho de forma tácita. Digamos que en el marco de este acuerdo se comienza a plantear la responsabilidad estatal y la criminalidad estatal frente a la persecución política y a la negación de garantías de participación en el país, sino que también se reconoce que el Estado ha participado en la financiación de grupos paramilitares, y eso seguramente se toma con los siguientes puntos de fin del conflicto e implementación de los acuerdos, y por supuesto en la necesidad de que la insurgencia reconozca pues los daños y los efectos de la guerra, que eso es lo que ya hemos mencionado. Y por eso fue tan amplio el abanico de participación de las víctimas. Allí estuvieron víctimas, como tú lo decías, víctimas del paramilitarismo, hubo víctimas de agentes estatales, las víctimas de la masacre de Bojayá. Bueno, digamos que cada uno de ellos en distintos niveles le apostó a plantear propuestas, pero sobre todo al perdón, que es tan necesario incluso para aclimatar un clima real de construcción de la paz. ¿Qué pasa? Digamos, ya en el periodo posterior de visita de las víctimas, pues toda la oleada de persecución que se ha generado contra aquellas víctimas que plantearon propuestas, que generaron dinámicas incluso organizativas para las víctimas de parte y parte, porque por ejemplo los militares que fueron secuestrados generaron una serie de organizaciones de víctimas del secuestro para plantearlas en los foros que se desarrollaron acá en Colombia. Cada cual tomó su dinámica y cada cual desde sus capacidades pues planteó sus propuestas y organizó a su gente y generaron debate, acuerdo y desacuerdo en relación a lo que se estaba allí negociando con el punto.
pero en síntesis lo que se evidencia es que ni siquiera hay reales garantías de participación de estas víctimas de todos los niveles que estuvieron en la mesa de La Habana. Eso nos lleva a pensar a nosotros y a nosotras en particular como movimiento político y social en cómo desde las organizaciones sociales y desde el movimiento social popular colombiano se siguen planteando garantías para el ejercicio político de la oposición, ¿no? Y eso va muy guiado también a la participación directa de las víctimas. Por eso el acuerdo es tan importante, porque menciona lo que tú ya planteabas al comienzo y es las garantías de seguridad, todo lo que tiene que ver con protección, no solamente de los insurgentes que se desarmen, sino del movimiento social y popular. Plantea también todo lo que tiene que ver con las leyes que criminalizan la pobreza, la protesta social, la ley de seguridad ciudadana, la ley de inteligencia y contrainteligencia y muchas otras que seguramente están en el abanico legislativo del gobierno también. Y pues efectivamente las garantías de derechos que van más allá de la protección. Acá nosotros estamos acostumbrados, y es muy triste decirlo, a reaccionar ante el daño. Pero el Estado colombiano no tiene clara una política de prevención. Y el punto de paramilitarismo es precisamente clave por eso también, porque cómo va un movimiento insurgente, o en este caso los dos, ELN y FARC, a desarmarse, a dejar las armas paulatinamente o como ellos decidan hacerlo, y participar en política si realmente no tienen las garantías para seguir vivos. Si van a ser exterminados y aniquilados, como pasó con la Unión Patriótica cuando se planteó como un movimiento político de la insurgencia en tregua, y que incluso contando con otros sectores del liberalismo y bueno, de quienes se sumaron a esta propuesta. Entonces, toda esa experiencia anterior que no se había evidenciado en los procesos anteriores, como tú lo mencionabas, Tlaxcala, el Caguán y demás, pues hace necesario que las víctimas cobren una voz directa ahorita, incluso las víctimas de la insurgencia. Lo que pasó con la Unión Patriótica es muestra de eso, o sea, más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados, pues muestran que efectivamente hay una necesidad de que todo este movimiento social y popular acallado tenga que hablar y tenga que decir para que realmente se construya la paz. Sí, efectivamente, el tema de la reconciliación en esas mesas fue muy, muy eficaz, creo yo. Creo que cosas de lo que se resaltó en estos 6 grupos de víctimas que acompañaron el escenario de la mesa de diálogo de La Habana fue ese, que las víctimas pudieron reconciliarse, por decirse así, con sus victimarios. ¿Sí? El abrazo de Iván Márquez con la gente de Bojayá, el abrazo inclusive de padres víctimas de crímenes de Estado con los generales del ejército. ¿Sí? O sea, creo que estamos entrando en una etapa en la cual el país va a tener que aprender a darse la mano, y eso es fundamental para el proceso, y este punto de víctimas creo que nos está enseñando eso. En la tercera parte vamos a hablar de las garantías de no repetición, el enfoque de derechos y la reconciliación, que creo que es lo que nos puede llegar a dar por decirlo así a grandes rasgos, una articulación de todos los puntos que se trabajaron en estos 10 principios que nombramos al inicio y que nos pueden dar en un escenario pedagógico como el que estamos haciendo, como un entendimiento general del acuerdo de víctimas. Bueno, Juan, ¿con qué canción nos vamos para iniciar la tercera parte de nuestro programa? Vamos con Clandestino de Manu Chao, artista que vivió y le escribió a la violencia durante mucho tiempo, que vivió acá en los 90s en Colombia. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón,
soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé, clandestina. Argelino, clandestino. Mexicano, clandestino. Marihuana, ilegal. Perdido en el chino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé, clandestina. Boliviano, clandestino. Peruano, clandestino. Marihuana, ilegal. Albanese, clandestino. Boliviano, clandestino. Mexicano, clandestino. Marihuana, ilegal. Gracias, gracias, gracias. Continuamos en Hablemos de Paz, un programa del noticiero Barrio Adentro, aquí en Radio Barrio Adentro. Hoy estamos hablando del punto de víctimas. Hemos venido haciendo un balance de los 10 principios que se acordaron entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP. En esta tercera etapa vamos a hablar de 3 de los últimos principios del acuerdo. Vamos a hablar de las garantías de no repetición, de las garantías de protección y seguridad y del principio de reconciliación. Esto en el marco de reconocer este acuerdo como un enfoque de derechos. Diana, explícanos un poco qué tiene que decir el movimiento social frente a estas garantías de no repetición, dado que el movimiento social colombiano ha sido golpeado reiterativamente ha sido víctima de victimarios tanto del Estado como del paramilitarismo. Bueno, pues básicamente que mientras no existan garantías políticas para el ejercicio de la oposición en Colombia, no va a ser posible que haya paz. Sí, el movimiento social y popular puede contar una historia marcada por el terror, por la sangre que ha corrido en este país, tanto por parte de agentes estatales como por el paramilitarismo, desde incluso los años 60. Esta no es una violencia que se enmarque solamente desde los años 90 con las Convivir, sino que va muy ligada a la doctrina de seguridad nacional, al modelo contrainsurgente implementado por el Estado, la política del enemigo interno. Y por eso, es fundamental plantear la exigencia del desmonte del paramilitarismo. Como primera medida, es necesario que no exista por parte del Estado una voluntad de exterminar al movimiento social y popular, de exterminar al contradictor, al quien piensa diferente, sino que por el contrario se deben brindar las garantías necesarias para que realmente haya un pensamiento pluralista y democrático en el país. Entonces, esas son unas de las reivindicaciones principales que hace el movimiento social y popular y que se recogen de alguna forma en el acuerdo, ¿no? También es importante mencionar efectivamente, como ya lo hablábamos, el reconocimiento de la responsabilidad, el resarcimiento del daño, y el resarcimiento del daño no pasa solamente porque paguen cárcel
los agentes estatales que están comprometidos en las violaciones a los derechos humanos, sino que efectivamente haya una sanción moral y un cambio de mentalidad frente a la naturalización de las violaciones a los derechos humanos en el país. Yo ponía un ejemplo muy concreto ayer en un conversatorio sobre este mismo tema, y es que particularmente para el tema del paramilitarismo se ha generado toda una oleada de apoyo de la comunidad frente a cierto tipo de violaciones, las mal llamadas limpiezas sociales, por ejemplo. Uno puede encontrar en Ciudad Bolívar juntas enteras de acción comunal legitimando el asesinato de los jóvenes que consumen sustancias, pues, psicoactivas. Y son jóvenes que efectivamente no tienen oportunidades de trabajo, de ocio, que no han encontrado un lugar en la sociedad, ¿sí? Y que efectivamente son satanizados bajo la ideología, pues, de que efectivamente son casi que desechos sociales, y por ello pues se justifica su exterminio. Lo mismo, por ejemplo, con la comunidad LGBTI, el control social que produce el paramilitarismo. O sea, esto trasciende, y el movimiento social y popular también lo plantea así, trasciende el desarme de los grupos paramilitares que puedan permanecer en el país, o que reconozcan los políticos que están implicados en este tema su responsabilidad en la financiación. Esto va también por un cambio de mentalidad en la sociedad colombiana, y eso es necesario plantearlo, y efectivamente dentro de las discusiones y salvedades que se tienen frente al acuerdo, pues se está planteando la necesidad de que haya también un endurecimiento de la política criminal de quienes financian y promueven este fenómeno, pero también que haya una sanción moral, y esa sanción moral implica ese cambio de mentalidad social, ¿sí? Nosotras y nosotros los colombianos no podemos seguir permitiendo que la muerte sea algo cotidiano y que no nos importe la vida humana. Bueno, este tema de la garantía de no repetición, creo que en el acuerdo de víctimas es importante y fundamental, porque es lo que va a garantizar que no se siga promoviendo la violencia en Colombia. Si nosotros decimos que el acuerdo no tiene, o sea, que se van a garantizar las condiciones para que no siga habiendo asesinatos, masacres, desplazamiento, ya no van a haber por lo menos causas de violencia física, por decirlo así, o psicológica, que causen elementos de guerra, ¿sí? Que creo que este acuerdo de no repetición tendrá que ser transversal en los demás acuerdos, ¿cierto, Diana? Sí, efectivamente. Nosotros no podemos tampoco pensar cada uno de los acuerdos por separados. Nos vamos a encontrar que cada uno de ellos está entrelazado. Garantías políticas con reforma agraria integral y el primer punto de tierras, o con la sustitución gradual de cultivos. Participación política está directamente conectado con el punto de víctimas, y el punto de víctimas a su vez, y la jurisdicción especial para la paz, con todo lo que tiene que ver con el fin del conflicto y la implementación y verificación de los acuerdos. Todos están entrelazados, ¿no? Y efectivamente, en particular, este punto tiene que ver con también las garantías de seguridad y con la posible dejación de armas del movimiento insurgente. Por eso las salvedades que se puedan encontrar en el acuerdo, que también es importante revisarlas y mirarlas, son puntos que se están tratando en estos 2 ciclos que se han venido dando, y que tienen que ver con otros puntos como el fin del conflicto, ¿no? También es importante mencionar que los recientes acuerdos que se firmaron, ¿sí? El que tiene que ver con las garantías para que estos acuerdos puedan ser incluidos en el bloque de constitucionalidad, que fue el que se firmó la semana pasada, y el que tiene que ver con la dejación de las armas y la incorporación a la vida civil de los menores de 14 años, pues también están ligados al tema de víctimas, ¿no? Porque efectivamente todos estos chicos y chicas que han entrado a ser parte de la guerra son víctimas de la guerra, pero también tienen una historia de vida, como tú lo mencionabas, social, que implica que hayan y que tengan que estar en el conflicto. Entonces, allí hay un engranaje en todos estos puntos. Claro, esto va a garantizar que por lo menos en una instancia de participación política no vuelvan a ocurrir hechos como los que acontecieron con la Unión Patriótica.
Algo que es bien particular es el tema de cómo las marchas uribistas salieron a exigir la no restitución de tierras, ¿no? Eso también tiene que ver con el tema de la no repetición, o sea, el no desplazamiento, el no mecanismos del capital por parte del despojo, que creo que ahí es fundamental que tanto la insurgencia como el gobierno nacional puedan acordar mecanismos que garanticen que no se vuelvan a repetir estos hechos de violencia. Las garantías de protección y seguridad, ya tú nombrabas un poco sobre estas, pero el prevalecer la vida de la víctima. Si tú eres víctima y vas a denunciar a un paramilitar y no te colocan seguridad, posiblemente seas blanco fácil para el paramilitar. ¿Cómo se va a trabajar esto en el acuerdo? ¿Cómo se trabajó? Bueno, también eso va ligado a las garantías de derechos, ¿no? Digamos que todo el bloque que tiene que ver con verdad, justicia y reparación va de la mano con el tribunal de sanción y juzgamiento, pues precisamente con la Comisión de la Verdad también. Digamos que son dos escenarios directamente ligadas que articulan y hacen parte integral del sistema. Este es un sistema que se constituye a partir de la firma de este acuerdo. Entonces, por una vía va el tribunal, pues, para la recuperación de la memoria y la verdad, la Comisión de la Verdad, perdón, ahí me equivoqué, una es la Comisión de la Verdad y otro es el Tribunal de Sanción y Juzgamiento, y a la par con esto, las garantías en materia de seguridad. Digamos que, como les mencionaba antes, por un lado va la justicia restaurativa, que busca la sanción social, que busca la reconciliación, que busca generar posibilidades para que los insurgentes se incorporen a la vida civil y para que los movimientos sociales tengan garantías de participación. Y por otro lado está la acción directa del Estado para garantizar que eso sea posible. Entonces, ¿qué se plantea allí? Que el mecanismo que genere el Estado o las medidas que genere frente a este tema permitan realmente prevenir, ¿sí? El Estado seguramente tendrá que reestructurarse bastante para que se pueda implementar este acuerdo. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que generar unas condiciones en territorios específicos, sean los terrepaz que propone la insurgencia u otros territorios donde ellos se concentren para hacer el proceso de dejación de armas, incorporación a la vida civil, condiciones para que el paramilitarismo no ataque y no extermine a quienes dejen las armas, condiciones para que se generen proyectos productivos, para que se posibilite la participación política, para la convivencia y la reconciliación con las comunidades que hacen presencia allí, sino garantías en materia de seguridad. Y esas garantías en materia de seguridad son uno de los puntos más complejos, ¿no? Porque ¿quién brinda la seguridad? La van a brindar seguramente las y los combatientes que dejen las armas y comiencen a proteger sus territorios, la brindará el Estado, en qué nivel, en qué medida, va a cambiar la naturaleza de la policía y el ejército en este sentido. Ahí hay puntos que, si bien han sido formalmente discutidos y negociados, tienen algunas salvedades, ¿no? Porque una de las exigencias principales de la insurgencia y del movimiento social ha sido el cambio de la naturaleza no solamente de la doctrina militar, sino también de la naturaleza misma de las fuerzas militares. Si las fuerzas militares ya no son unas fuerzas militares para la guerra, ¿qué van a comenzar a hacer en un posible escenario de posacuerdo? ¿Van a proteger la soberanía nacional? ¿Se van a dedicar a generar un papel más cívico con las comunidades? ¿Cómo va a ser eso? En el acuerdo está planteado, digamos, en términos de los mecanismos necesarios y los sistemas que se deben crear para poder generar, digamos, medidas protectivas, ¿no? Pero la prevención y, digamos, el cambio de la naturaleza misma de lo que implica la fuerza militar del Estado, pues es algo que está en proceso todavía de discusión. Entonces, muy guiado este tema, todo lo que tiene que ver con el desescalamiento del conflicto, con el desminado, con el posible cese bilateral al fuego, es lo que tiene que ver con esas garantías de seguridad y protección. La misma propuesta de los territorios de paz va muy guiada a esto. Y efectivamente allí se plantean una serie de instancias que se van a generar
para que se pueda brindar protección, un sistema integral de protección tanto para el movimiento insurgente que deje las armas como para el movimiento social y popular que necesita garantías de participación política y de existencia y demás. Lo que quizás seguramente se seguirá discutiendo es en qué medida el Estado va a cambiar su estructura con lo que ya tiene, o si va a readecuar sus instituciones, porque pareciera que el Plan Nacional de Desarrollo y la agenda legislativa que hay ahorita pues van en contravía de lo que se está acordando. Entonces, vuelvo a mencionar lo que hablaba ahorita. Hay una ley de seguridad ciudadana que criminaliza la protesta social y popular. Hay un código de policía que está reviviendo casi que un estatuto de seguridad nacional. Está toda la ley de criminalización al pequeño minero, al pequeño panelero, al lechero. Eso tiene que ver también con las garantías incluso de seguridad y protección, el tema del cambio legislativo, ¿sí? De que todas estas leyes que criminalizan la pobreza pues tengan que reformularse o derogarse, o bueno, la figura que ellos consideren que van a acordar en este tema. Y en el acuerdo se menciona que se van a plantear la reformulación de estas políticas, pero no está muy claro, precisamente porque esto es punto de debate, cómo se va a generar ese mecanismo, ¿no? Entonces, seguramente cuando el acuerdo esté totalmente firmado y si se incluye en el bloque de constitucionalidad sea más claro el mecanismo de regulación, pero pues en este momento hay allí como algunas dificultades. Y si seguimos hablando de dificultades en materia de protección, podríamos mencionar también las de, por ejemplo, los insurgentes que hacen parte de los pueblos indígenas que han sido sancionados y condenados. La jurisdicción especial, digamos que no está tampoco muy claro, si bien hay un proceso de consulta previa con las comunidades y los pueblos indígenas, cómo se puede armonizar, digamos, el proceso de amnistía e indulto de los insurgentes con la justicia propia indígena, ¿no? Entonces, el tema de garantías de protección y seguridad trasciende incluso lo material, lo que nosotros consideramos material, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, como movimientos sociales, que la unidad de protección es una instancia del Estado que es ineficaz, que no piensa en las necesidades particulares de campesinos, indígenas, afros para brindar medidas de protección, mucho menos en materia de prevención, porque como tú lo mencionabas, hubo un paro armado del paramilitarismo en el noroccidente del país y el Estado no tomó medidas eficaces para contener esto. Pero a la par con esto, no tiene en cuenta que las comunidades y los pueblos colombianos son heterogéneos. Entonces no es lo mismo brindar un carro, un esquema, un dirigente sindical que está en la ciudad, a brindar unas medidas específicas a quienes están, por ejemplo, viviendo en los ríos del Pacífico o en el nordeste antioqueño o en el Catatumbo, ¿sí? Y eso solamente pensando en materia de protección, porque como les digo, el tema de la prevención va mucho más allá y tiene que ver con lo que se está discutiendo actualmente en la mesa. Hay una particularidad de esto de las garantías de protección y de seguridad, y es que lo hemos encontrado en dos acuerdos de los estudiados, uno en el de víctimas y otro en el de participación política. Entonces, efectivamente, lo que decías, estos acuerdos tenemos que verlos de manera holística. Estos acuerdos no los podemos ver separados uno del otro, porque en sí los 6 puntos que se están dialogando en La Habana, Cuba, tienen que ver con las causas originarias del conflicto armado y con las repercusiones que estas causas originarias han traído, como el tema del desplazamiento, el tema de la desaparición forzada, de la prisión política, bueno, en fin, de estas condiciones que han generado pues víctimas y victimarios en el marco del conflicto. Ya para terminar, hablemos un poco del principio de reconciliación. ¿Por qué es importante que el país se reconcilie? Porque esto es un punto neurálgico no solamente para el punto de víctimas, sino para el abordaje total de los diálogos de paz en La Habana. Porque si no se genera un proceso de reconciliación real en el país, si no se supera el odio, es muy posible que reaparezca el conflicto, ¿sí? Efectivamente, hay un reconocimiento del daño, hay un reconocimiento de la responsabilidad, es parte de los principios del acuerdo también,
Se reconoce que es necesario sancionar a quienes hacen el daño, no solamente insurgencia, Estado, grupos paramilitares, políticos, y se reconoce la necesidad de que construir un nuevo país es un ejercicio de todas y todos, no de quienes están en la mesa solamente, no solamente del movimiento social y popular, sino de los grandes gremios, empresarios, ganaderos, políticos tradicionales. O sea, Colombia es un país heterogéneo, donde hay clases sociales específicas, donde hay unos que tienen más que otros. Efectivamente, esa es una realidad que ha sido caldo de cultivo para que el conflicto se incremente, pero es necesario también hacer una apuesta común de construir un país común, precisamente un país que no es el país para la insurgencia, sino que es el país para todas y todos los colombianos. Y la experiencia ha demostrado, tanto al analizar otros conflictos sociales y armados como la misma historia colombiana, que la persistencia del odio es la que hace que persista el conflicto, ¿sí? Es algo muy difícil y genera incluso retos y discusiones para las víctimas. Es muy difícil pedirle a una víctima de una masacre paramilitar que supere el odio hacia su agresor, que pueda pensar en la posibilidad a futuro de construir con su victimario una propuesta nueva de país. Y en un país como Colombia, que está totalmente polarizado, ¿sí? Incluso desde hace unos 15 años para acá, mucho más polarizado, con toda la apuesta de Uribe, pues de culpar de todos los problemas sociales del país a la insurgencia, pues es un reto mucho más complejo, ¿no? Porque uno puede encontrar dentro de los sectores poblacionales más digamos, vulnerables, si se quiere, un odio fundado por la insurgencia, por el movimiento social o por la izquierda, que va guiado por los medios de comunicación, que va guiado por la reproducción de un discurso, pero que no está fundado en un argumento real. Y la reconciliación le apuesta a eso, es a reconocer la verdad, reconocer el daño, pero también reconocer la necesidad de avanzar, ¿sí? de superar el estado de cosas en el cual se encontraba la sociedad cuando se produjeron los daños y pensar en un bienestar común. Entonces, por eso también se plantea la reparación colectiva y la reivindicación de la verdad y la memoria son fundamentales allí. La reconciliación hace parte de un ejercicio en conjunto de todo el pueblo colombiano. De todos, digamos, los comprometidos no solamente en la paz, sino también en la guerra. Y allí seguramente tendrán que tomar parte la FURI, por ejemplo, o las empresas mineras extractivas a gran escala. Y ese es el ejercicio y el reto más difícil. En el acuerdo se plantean una serie de acciones que pueden posibilitar la reconciliación, actos simbólicos, hechos puntuales y concretos para reivindicar la memoria, para posibilitar propuestas de recuperación del tejido social, pero también es un reto de la sociedad colombiana el pensar cómo generar ese proceso de reconciliación, ¿no? No hay recetas, eso implica incluso, y seguramente se ve también en el acuerdo de víctimas, pero también en el de participación política, lo que tiene que ver con el papel, el uso y el manejo de los medios masivos de comunicación, ¿sí? Cómo se legitima un discurso, cómo se legitima el odio a través del uso de canales como Caracol o RCN o los medios masivos en general, y cómo se tienen que establecer unas pautas desde el Estado, no solamente para frenar ese odio mediático, sino para que haya garantías, espacios públicos que permitan un ejercicio democrático, no solamente el movimiento político que pueda surgir después de los procesos de acuerdo, sino también con las organizaciones sociales y populares que nunca han podido acceder ni a la información ni a la participación a ese nivel. Entonces, ese también es otro de los aspectos que se menciona en el acuerdo y que tiene que ver también con ese proceso de reconciliación nacional. Sí, para este tema de la reconciliación consideramos también que es importante lo que se ha venido hablando después del conejo, que se convirtió en un escándalo nacional,
pero que creo que era un acto sencillo y simple de reconciliación, que es el tema de la pedagogía para la paz. La pedagogía para la paz lo que nos permite es hacer un diálogo entre sociedad civil, entre actores armados, que nos permite de una u otra forma generar esos espacios de reconciliación, esos espacios de diálogo que son tan necesarios para esta Colombia, que efectivamente está polarizada, y que esa polarización desafortunadamente no se lleva al debate político, no se lleva al diálogo, no se lleva a la discusión, sino que se lleva pues a los hechos concretos de violencia. Bueno, Juan David, para terminar esta tercera emisión del Hablemos de Paz, ¿con qué canción nos vamos? En honor a nuestros compañeros encarcelados, víctimas de falsos positivos por luchar, por pensar diferente, yo te nombro Libertad, un tributo que hace Reincidentes de España. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro Libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Tu nombre y otros nombres que no nombro.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Todos los lunes por Radio Barrio Adentro, escucha. Hablemos de Paz, programa de información y análisis sobre el proceso de negociación entre insurgencias y gobierno nacional. Este es un canto para unificar y en una sola dirección. Bueno, ya en la etapa final de nuestro programa Hablemos de Paz, hoy sobre el punto de víctimas acordado en La Habana, Cuba. Aquí, mientras escuchábamos la canción, hablábamos de algo que nos había faltado por dialogar, y es el último acuerdo que se firmó en esta semana en La Habana, que tiene que ver con la protección del mecanismo internacional a los acuerdos de paz. Diana, cuéntanos un poco de esa protección de los mecanismos internacionales a los acuerdos. Bueno, pues lo que se suscribió la semana pasada fue un acuerdo especial que está, digamos, regido por los principios del derecho internacional humanitario, el artículo 3, y que tiene que ver precisamente en cómo blindar los acuerdos, cómo brindar garantías reales para que los acuerdos se puedan implementar. En esa medida, lo que se acordó en La Habana fue que todos estos acuerdos puedan ser incluidos en un artículo transitorio de la Constitución y que puedan ser incorporados al bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que vendrían a ser parte del marco jurídico, digamos, macro del pueblo colombiano, que es la Constitución. Vendrían a ser acuerdos de primer nivel que tienen que regirse, sancionarse y acordarse. ¿Cuál es la ganancia allí? Pues precisamente que los acuerdos especiales tienen el compromiso no solamente de las partes, sino de la comunidad internacional para que se pueda hacer un proceso de veeduría y de garantía real de la implementación de estos acuerdos. Ahorita precisamente estaba mencionando que en el tema de garantías de seguridad y de implementación y verificación, pues tiene un papel fundamental la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, a través pues de una resolución puntual que fue firmada en muy rápido tiempo después de la firma del acuerdo de víctimas, para poder garantizar su papel activo como institución garante en todo el proceso de implementación y de verificación de los acuerdos. Y también se habla mucho de un mecanismo tripartito, ¿no? ¿Qué significa eso? El mecanismo tripartito de implementación y de verificación de los acuerdos tiene que ver con que el seguimiento a que se implementen los acuerdos está guiado por las dos partes en conflicto, que en este caso son el Estado colombiano y la insurgencia, y por un tercero neutral. Sí, ese tercero neutral no puede ser uno de los países garantes, tiene que ser, en este caso, comunidad internacional, o puede constituirse también a partir de la veeduría social de la comunidad, del pueblo colombiano. Entrarían como esos dos niveles, el tercero neutral, que sería parte de la comunidad internacional, en conjunto con un posible papel de veeduría y seguimiento de la sociedad colombiana. Entonces, acá se evidencia que hay un respaldo internacional muy importante al proceso de diálogo y negociación. El papel de Estados Unidos incluso evidencia pues que efectivamente hay un espaldarazo al proceso de diálogos, la visita de Obama a Cuba, la reunión del secretario de Estado con la insurgencia y con el gobierno, la comunidad europea planteando la necesidad de que se firmen los acuerdos y que se llegue a feliz término en la negociación. Pero lo que nosotros no podemos dejar de lado es que efectivamente, si bien hay un apoyo internacional, pues también hay unos intereses en juego en relación a ese apoyo, ¿no? Y valdría la pena entonces allí también analizar el panorama latinoamericano, lo que ha pasado con la derecha, que ha recobrado fuerza en varios países de Sudamérica, de Centroamérica, el interés de las empresas transnacionales por invertir en el país y lo que implica un clima de paz para que haya inversión social y económica. Entonces, digamos que hay que ver como las dos caras de la moneda. Un buen respaldo internacional
importante y necesario para blindar los acuerdos, pero también unos intereses económicos, políticos y sociales que van guiados también por ese respaldo. Efectivamente, la presión internacional en los diálogos de paz ha sido fundamental. Sin la comunidad internacional no hubiera sido posible que se hubiera llegado hasta un punto tan crucial como este, que ya estamos a puertas de la finalización o por lo menos de buscar un cese al fuego bilateral entre las partes. El día de hoy en Hablemos de Paz creo que sacamos bastantes frutos del tema de víctimas, del punto de víctimas. Es un acuerdo que es muy largo, es un acuerdo que es, como lo dice tanto la insurgencia como el gobierno nacional, está en el centro de la discusión. Diana nos colaboró mucho para salir de bastantes dudas frente a este tema y esperamos sacar algunos videos cortos, unos clips que nos puedan permitir entender un poco más este acuerdo de víctimas. Diana, muchísimas gracias. ¿Cómo te pareció el programa? Bueno, me parece que este es un espacio muy importante para reflexionar sobre la construcción de la paz en Colombia. Es fundamental analizar y estudiar los acuerdos, lo que mencionabas tú en relación a verlos desde su perspectiva integral, lo que implican para el cambio social, pero también para pensarse el papel de nosotras y nosotros como organizaciones en relación a la construcción de la paz, ¿no? Hablar del tema y poner en común y discutir y conversar con ustedes también permite pensar cuál es nuestro papel individual y colectivo frente a la construcción de la paz, porque esta es una agenda social, estos acuerdos son una agenda social, pero no van a solucionar los problemas sociales, políticos y económicos del país. Son un primer paso para construir un país en paz con justicia social, y el reto más importante lo tenemos nosotras y nosotros acá como pueblo colombiano. Entonces, el solo hecho de comenzar a compartir y reflexionar también le llena a uno de muchas inquietudes y dudas, y lo invita y nos invita a todos a generar mayores escenarios de debate, de lectura, de discusión para avanzar y comprender más el tema. Entonces, muchas gracias, pues de parte de la Comisión de Derechos Humanos agradecemos, y es muy importante para nosotros estar en este momento, en este espacio, y pues esperamos poder apoyar en lo que ustedes consideren. Bueno, muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias a todos y todas los que nos sintonizaron el día de hoy. Recuerden que Hablemos de Paz es un programa para la pedagogía de la paz en pro de analizar y estudiar los acuerdos de La Habana. En este momento, Juan, despídase, usted que fue hoy el webmaster, el máster en nuestro programa Hablemos de Paz. Muchísimas gracias por esa labor tan importante que cumple usted. Bueno, fue un gusto hoy participar en el programa. Agradecerle a Diana y a todos nuestros oyentes, ya que este punto ha sido uno de los más difíciles en el proceso de negociación que se ha desarrollado en La Habana. Es importante porque no reconoce, acá se evidencia bastante que no es la rendición por parte de uno de los actores, sino pues se reconoce la existencia de un conflicto armado y que todos han sido victimarios y también ha tenido pues sus víctimas. También representó pues en su negociación una representó una agudización muy fuerte del conflicto mientras se negociaba. Es importante tener esas claridades y pues agradecer mucho a Diana y a la Comisión de Derechos Humanos. Hasta luego a todas y todas, nos escuchamos en 8 días en un nuevo programa de Hablemos de Paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Todos los lunes por Radio Barrio Adentro, escucha Hablemos de Paz, programa de información y análisis sobre el proceso de negociación entre insurgencias y gobierno nacional. Este es un canto para unificar y en una sola dirección. ¿Y tú qué buscas en una emisora? Música, Información. género, Fútbol. debate, El Parche. cultura, Eventos. derechos humanos, Poesía. el barrio. Y mucha revolución. ¿Estás buscando? Radio Barrio Adentro.